ambiente magnífico. Como podéis ver ahora mismo hay centenares de madrileños y turistas en este paseo de coches del Retiro y a todos les une una cosa, su pasión por la literatura. Son lectores que se acercan hasta aquí para conocer las novedades literarias, para comprar algún libro de cara a este verano y para llevárselo firmado, porque en este segundo fin de semana de la Feria del Libro continúan programados muchos actos de firmas. Firmas de autores conocidos, como por ejemplo hoy está aquí Luz Gabás, la escritora de Palmeras en la nieve, o la periodista Isabel San Sebastián, pero también de autores nuevos, jóvenes que podríamos denominar como prodigios, como es el caso de Marisol Sales, una valenciana de 14 años que con tan solo 12 escribió su primera novela. Este fin de semana está aquí en la Feria del Libro. Hemos estado con ella. Esta es su historia, vean. Para Marisol Sales la noche no es ni negra ni azul. La noche roja. Con tan solo 12 años esta valenciana escribió esta, su primera novela, una obra que surgió de un trabajo escolar. A partir de una redacción que hice en la clase de castellano me empezaron a surgir un montón de ideas y fue ahí cuando decidí seguir, hacer una saga. Porque esta es solo la primera parte de la saga de las crónicas de Ángel. Ángel es el protagonista de la historia que un día descubre que tiene superpoderes. En ese momento no le da mucha importancia hasta que el día siguiente, cuando vuelve al instituto, sus mejores amigos también tienen superpoderes. Una historia de ficción que ya ha atrapado a miles de lectores. En menos de un año La Noche Roja ya va por su segunda edición y se ha convertido en lectura obligada en muchos colegios españoles. Mucha gente me dice que a sus hijos o a ellos mismos les está enganchando a leer o incluso a escribir y para mí eso es un orgullo muy grande. Un orgullo que le lleva a pasar más tiempo con una de sus mejores amigas, la pluma. Cuando estoy mal escribo, cuando estoy bien escribo, cuando estoy a medias escribo. Para mí ya es algo esencial, como el oxígeno. A sus 14 años, con un libro publicado y varios en la recámara, estoy escribiendo 5 libros a la vez. Esta valenciana ha llegado hasta el paraíso para muchos escritores. Este fin de semana está firmando en la Feria del Libro de Madrid. Un salto enorme, aparte de una superación como persona. Y la verdad, cumplir un sueño. Un sueño cumplido para ella, pero también para sus lectores, que han podido conocer en persona a la que se ha convertido en su autora favorita.